provisto nuevamente de la lámpara de Diógenes, mosca maniática al hombre, aquel que fue la admiración de los dioses. Esto es un aula, un lugar reservado, es un pórtico, adéntrate con él. Buscamos a aquellos que les interese el misterio, aquellos que quieran ir de lo simple y perecedero a lo eterno y divino. Sí. Un tema que es sobre la situación de lo que llamarían la agenda, sí. Y esta agenda sí que es cierto, está empezando a delimitar a la gente, y es aquella expresión de la mal llamada Revolución Francesa, creo que fue más una involución, que decía todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, eso quiere decir de que se está planteando una agenda que sería la disolución de los estados. Hay dos planteamientos, un planteamiento que son sociedades que han madurado en sí mismas, que tienen una etnia, tienen una cultura y tienen un entorno. Esto es lo que ha dado lugar a lo que se llaman las patrias, es decir, donde hay las fronteras, donde la gente está viviendo, y ahí más o menos se van apoyando unos a otros. A veces tienen conflictos así como si fueran medio guerra civilistas, y hay partidarios de un lado para otro. ¿Qué es lo que ocurre? De un tiempo para aquí se está imponiendo como globalización, y esa globalización lo que tiende es a disolver las naciones y por tanto disolver las identidades, la historia y todo. Y es lo mismo, es decir, para la sociedad se le está planificando una serie de cosas sin contar con la sociedad. Es decir, cuando uno ejerce, digamos, el voto, bueno, es como si no votaran, porque todo está planificado, está estructurado, pero se les crea la fantasía de que están eligiendo. Pero no deja de ser nada más que un espejismo, está ya planificado, y aquí en Europa se está notando mucho, de que es eso que ya apuntaba, las ciudades de los 15 minutos, de limitar las libertades de la gente. La forma que la gente no sepa que estructurarse es romper la base, que es la familia, y traer etnias distintas, culturas distintas, para que el psiquismo se licúe. Y hoy no voy a entrar en el sentido si unos optan por lo que llaman patriótico y otros optan por la sinarquía o el globalismo. Yo ahí no puedo entrar, porque es como las opciones de izquierda, derecha, una cosa y la otra. Esto tiene que ver con el mundo. Pero hay algo que está empezando a trasverse, es aquello que los humildes heredarán la tierra, que se está jugando en el tablero de la tierra. ¿A quién le va a quedar como herencia la tierra? Y entonces están todos estos, que diríamos de este planteamiento social, es decir, simplemente que es colectivista, estatalista, es lo que se quiere decir, y la gente irá perdiendo sus libertades. Entonces el mundo de Internet, aparte que es una gran trampa, porque cuando intento buscar información, no, porque me da siempre la misma información, se ve de que al cliquear sobre un vídeo, un audio, siempre entonces todos son de aquella corriente, de tal forma que ya es muy difícil, como antes entraba en un kiosco, ir mirando revistas, ¿no? Siempre son los mismos canales, y cuesta mucho volver a colocar otra orden para que nos dé otra expectativa totalmente distinta. Esto quiere decir que poquito a poco se nos va limitando nuestra capacidad de abarcar cosas. Se está diciendo que tenemos mucha información, una sobreinformación, pero posiblemente lo que tenemos es muy poca capacidad de análisis, de saber dónde estamos. Y entonces hay esto que se ve por encima del tapete, que sería información, desinformación, contrainformación. Es decir, el tema que digo yo de esto de carácter social, esto es lo de aquí. Luego, por otro lado, dentro de este mundillo, siempre hay la contracara. Es decir, si esta es la cara que estamos viendo, también dentro de esta estructura de control social está surgiendo otra cosa que es totalmente distinta. No quiere decir que sea ni mejor ni peor, simplemente que en aras de estos que están trabajando por esta especie de globalismo occidental, porque China va por libre, y en Rusia intenta también liberarse de este esquema, luego se puede ver eso de dónde viene. Yo aquí quiero decir que, por ejemplo, yo a veces, cuando está uno navegando, se encuentra con informaciones distintas a las que son oficiales. Por ejemplo, se habla de que a partir de los años 60
cambió todo. Yo recuerdo en los años 70 que era muy fácil acceder a lo que llamarían el mundo de las cosas mistéricas, de los misterios. Es decir, estaba la revista Más Allá, Año Cero, había toda una serie de cosas que uno poquito a poco iba cotejando. Unas veces hablaban de los ovnis, otras veces hablaban del chupacabras, otras veces de los templarios, otras veces de las apariciones, otras veces de una serie de cosas. Y estoy viendo de que no hay información actualmente qué es lo que está ocurriendo en esto. Entonces hay gente que se plantea, ¿se llevó realmente a la Luna? ¿Existe una organización distinta a la que estamos viendo a través de las pantallas de televisión? ¿Se llegó a un pacto con seres de fuera de la Tierra? ¿Qué tipo de pacto fue ese, si realmente se llegó con ello? Se hizo un intercambio de tecnología a cambio de manipulaciones genéticas, es decir, lo que no sale a flote pero que está saliendo por los lados, por las costuras. Entonces hay quien está planteando de que desde Estados Unidos, que se intentó controlar con esta especie de nuevo orden mundial, estaban trabajando por debajo de la mesa. Y era que si esta tecnología que es tan golosa, que nos ha facilitado las comunicaciones actualmente y que ahora también está con la IA, si esto no será un regalo envenenado por parte de determinados seres, sean de la Tierra o sean de cualquier otro tipo de realidad, y estarán jugando con una tecnología que está más allá de nuestra imaginación. Si esa tecnología tiene que ver con mutaciones, es decir, con la creación de seres distintos a los seres humanos, con seres híbridos, mezclas de especies genéticas, y entonces sería la cuestión de plantear, porque vosotros habéis hecho lo que diríamos lo de aquí, vamos ahora a lo de allá. El velo se rompe, no hay soledad, ecos del cosmos se hacen verdad, manos etéreas guían al pasar, energía sutil nos empieza a abrazar, otros mundos laten junto a ti, seres de luz cruzan la eternidad, en susurros llegan con claridad. Entonces es encontrar si hay algún interlocutor que nos puede poner luz sobre si realmente hay determinados estados o hay un plan, digamos, que no está saliendo a la luz y que existe por detrás. Es decir, si hay realmente un contacto con seres de fuera que están ofreciendo tecnología a cambio de otras cosas, si realmente hay algo en la Luna, si realmente existe ya una flota que ha entrado en contacto con esas realidades, si existen esos misterios que parece que desaparecieron, aquello de los portales entre dimensiones, el contacto con seres totalmente distintos. Entonces es saber ese lado del misterio, que a mucha gente le suele poner por aquí, que se ha ido perdiendo en aras de esta especie de crisis global y de conspiraciones. ¿Alguien nos puede hablar y poner luz si existe una historia distinta a la que estamos o que la que nos están ofreciendo encima de la mesa? Es decir, si se está trabajando bajo mano, por detrás, ¿qué está ocurriendo? ¿Nos están tomando el pelo? ¿Hacia dónde va la humanidad? ¿Qué es lo que está en juego? A ver, hay varios seres aquí. Hay uno que tiene, bueno, no es una vestimenta, es como si estuviera de cuello para abajo, enfundado en una especie de traje, como una segunda piel. Tiene el cabello blanco, le llega hasta los hombros, los ojos los tiene almendrados y rasgados, que parece un oriental. Tiene la tez muy blanca. El nombre, él dice que es irrelevante, no es necesario mencionar su nombre, sí que pertenece a una dimensión superior, que es su tarea, junto con la de sus hermanos, es estar de alguna forma protegiendo a la especie humana, aun sin poder intervenir en el mundo de la especie humana. Dice que por ese motivo, por salvaguardar el respeto a la chispa que habita en el ser humano, al igual que en ellos, es por lo que no intervienen, no nos pueden
poner el mundo patas arriba para hacernos ver y darnos cuenta de que hay aquí no solamente una realidad escondida, sino varias realidades escondidas. Dice que esto es algo que ha habido siempre, solo que el proceso se ha acelerado de una manera casi exponencial desde los años 1940 en adelante. Es decir, fue a raíz de aquello que se llamaría el encuentro de Roswell, que empezó a haber como un intercambio tecnológico a cambio de inmiscuirse en los asuntos directamente humanos. Hubo seres procedientes de otro lugar, sí tienen todavía especímenes preservados y guardados, aunque no vivos, en un rincón en las profundidades de los Estados Unidos de América. Sí que tienen contactos con otros seres que van y vienen y mantienen de alguna manera un pacto. Dice que para los seres humanos era una concesión necesaria para evitar una invasión. Sin embargo, los seres que acudieron a dar sus ayudas en tecnología a cambio de un conocimiento de la propia naturaleza humana. Para muchos seres del espacio se sienten como de alguna manera muy asombrados de lo que sería nuestra naturaleza, nuestra biología. Les interesa y mucho esta biología. No tienen noción de que haya habido esos experimentos que algunos creen haber sufrido en sus carnes cuando han sido abducidos. No dice con ello que no haya sido posible, sino que no han llegado él a tener conocimiento de esto. Pero ¿sabe si existen bases subterráneas de, digamos, de intercambio con estos seres? Es decir, bases utilizadas mixtamente por parte de algunos humanos, vinculados a lo que serían los poderes establecidos, con seres de fuera, que hay ahí ese intercambio entre tecnológico, genético, experimental, como se le quiera llamar. Sí, él sonríe porque dice que a veces el ser humano se ha acercado un poco a la verdad cuando han diseñado películas de acción donde paralelamente hay seres de otros lugares de la propia galaxia y más allá de otras galaxias del universo intercambiando no solamente información. Aquí el ser humano tiende a minimizar, a poner una imagen quizá grotesca de estos seres, pero sí que es cierto que hay puntos de encuentro, de colaboración. Dice que esto es un núcleo muy pequeñito de seres humanos que tienen esa especie como de intencionalidad. Ha pasado de unos gobernantes y seres que no son gobernantes, pero dominan la propia tierra por su propio poder, tanto económico como de unión de diferentes países del planeta que se erigen como esos gobernantes. Entonces están unidos. Esos intercambios tecnológicos han sido ofrecidos generosamente y positivamente, o han sido a cambio de algo que posiblemente la humanidad luego se arrepienta de haber cedido en eso. Dice que no cree que haya sido algo generoso o altruista. Dice que todo tiene siempre un precio, al menos en el mundo físico en el que vivimos, también en otros mundos no físicos. Dice que el ser humano aquí ha caído por su ingenuidad en poder acceder a ese intercambio. No es que le hayan arrebatado lo más sagrado que puede tener el ser humano, pero dice que sí ha puesto en riesgo la posibilidad que en un tiempo futuro pueda verse abocado a tener que ser esclavo de estos que ya, habiendo recopilado toda la información sobre la biología humana, sobre la manera de poder hacer y crear mutaciones sin fin, siempre con el pretexto de que sean mutaciones como para un bien mayor, para erradicar dolencias y para incluso mejorar la propia especie, prolongar su vida más allá de los 120 años. Dice que el ser humano vive con esa especie de golosina, los que lo saben. En este caso, de que las ciudades empiezan a ser lugares donde empieza a haber mucho control y se ve generalizado.
¿Esto va a conducir a una especie de sociedad ultracontrolada donde la conciencia poquito a poco vaya quedando al margen? Dice que la intención no es solamente aquí, sino en muchos territorios de acuerdo a su propio nivel. En algunos otros países esto no podrá darse todavía, pero ya van con esa intencionalidad. No para poder licuar la conciencia del individuo a nivel particular, pero dice que sí se sentirá de tal forma aprisionado que sentirá que no tienen los medios a su alcance para poder romper esa especie de collarín que le han encorsetado en el cuello y los pueden asfixiar. Dice que esto lo que sí entiende que puede llegar a generar, gracias a Dios el ser humano puede parecer que cae, que se va dejando introducir en esa dinámica, pero dice que hay una parte en él que ellos nos admiran, que le provocará una reacción. Dice que esto generará un gran conflicto, pero quizás sea lo mejor que nos pueda ocurrir. Es decir, toda esta especie de distropía que parece abocada la sociedad y la humanidad puede ser remediado, es decir, nos podemos tirar hacia atrás de todas estas trampas. Dice que sí. Dice que esto es lo que se espera de nosotros y confían en nosotros, aunque pueda parecer que ahora estamos lejos de conseguirlo. En este caso será utilizando tecnología a nivel mecánico, es decir, esta tecnología de golosinas que se nos ha puesto por fuera, o será rescatando capacidades interiores que tenga otra vez que redescubrir el ser humano. Dice que para poder recuperar las capacidades interiores siempre esto ha estado en una especie como de punto limitado a la propia libertad interior. El ser humano necesita desbloquear esas capacidades y estar en condiciones para poderlas manejar, y no es ahora, ni siquiera en un tiempo futuro cercano estará en condiciones de hacerlo. Dice que la propia tecnología llegará un momento en el que el ser humano la acabará despreciando, dejándola a un lado. Dice que esto será la primera parte de esa gran revolución. Seres humanos que acabarán abandonando sus teléfonos móviles, que son ahora una prolongación o extensión de ellos mismos. Empezarán también a intentar erradicar de alguna manera o evadir el control de las cámaras que existen a través de los medios de comunicación igual. Dice que esto sería la primera fase de rebelión. La segunda fase intervendría algún elemento que tiene que ver más con esa conciencia espiritual y divina que hay en el ser humano. Dice que aquí habrá muchos grupos que se erigirán como los salvadores. Dice que aquí sería algo muy parecido a una predicción de un libro sagrado, el Apocalipsis, donde habría muchos mesías que se otorgarían el cargo, la responsabilidad de conducir al pueblo humano hacia la salvación. Y no debemos equivocarnos, estos no serán que nos salven, será algo totalmente individual, muy personal. Y si el ser humano no va teniendo una buena respuesta de conexión consigo mismo, dice que puede permanecer todavía dormido mucho tiempo más. Solo habrá una parte de él que se revelará sin saberlo, sin ser consciente de todo lo que esto representará. Solo sentirá que no es el camino, que no es la forma de vivir que el ser humano soñaba con tener, y esto es lo que provocará esa revolución, esta forma de rebelarse. Eso que estaban mencionando de un libro sagrado hace referencia al Apocalipsis en las distintas fases, es decir, la fase del caos, el advenimiento de una entidad que pueden clasificar como anticristo, es decir, que estará redirigiendo la humanidad hacia el lado oscuro, hacia el lado inconsciente, y luego habría esa otra segunda llegada del mensaje crístico. Dice que sí, dice que no debemos olvidarnos, el anticristo ya está en el mundo, y dice que no es un solo ser, está encarnado en muchos seres. Tiene que ver con esa actitud de profetas tecnológicos,
o es simplemente alguien que lo que está buscando es la inconsciencia, apagar esa chispa divina? Dice que aquel que se erige como el anticristo, que nunca se autocatalogará como tal, sino que cree ser el propietario, el dueño del planeta y de todos sus habitantes, no solamente seres humanos, sino también animales, e incluso la propia vegetación del planeta. Se erige como el dueño absoluto. Dice que esto es lo que, aun sin nosotros saberlo, ahora se está moviendo. Dice que todo va muy deprisa, muy acelerado, y dice que esta aceleración, curiosamente, va a ser la que va a ayudar a que podamos despertar de este estado, de este letargo. Es decir, estamos siendo sometidos a una especie de situación de shock, es decir, de que cada vez que nos despertamos nos están cambiando las reglas del juego. Sí. Dice que ese punto de inflexión está pronto a llegar. Todos estos juegos de crear monedas digitales, controles de identidad, controles locales, disolución de identidades culturales y espirituales, va en esa línea, digamos, de quedar al ser humano en un callejón sin salida. No, dice que aunque nos podamos imaginar lo contrario, todo esto dice que romperá con la noción del yo que ahora tenemos, que es una noción de yo equivocada. Dice que sí, parecerá que el ser humano se queda como desorientado, la sensación de que ha perdido la orientación, que no puede encaminar sus pasos hacia ningún lugar. Pero dice que esto servirá precisamente para que tome conciencia de su verdadero yo. La identidad del ser humano no está establecida en una cuenta bancaria, en monedas virtuales, en tickets o carnets de identidad que creen definir quiénes son. Es decir, ¿sería realidad aquello de que no hay bien que por mal no venga? Dice que sí. Procura no hablar demasiado. Dice que esto es lo que hacen ellos, no adelantarnos demasiado las circunstancias, a pesar de nuestra curiosidad, no quiere. Dice que sería como poner en antecedentes a oídos que no deben escuchar. ¿Cuál es la forma de poder mantenerse como la flor del loto dentro de lo que es este cenagal, pero a la vez mantenerse lúcido y armónico? Bueno, dice que no hay un secreto específico, es simplemente observar y como si pusiéramos una especie de muro de cristal que nos aísla y nos separa de todo eso externo. Esto no significa que no observemos el caos, que no podamos empatizar con el dolor o la tragedia, pero dice que es importante mantener esa ecuanimidad interior, esa manera de poder mantener y consolidar la fuerza, la luz. Y dice que esta es la única forma. Dice que si acabamos cayendo en la trampa, acabamos siendo arrastrados. Dice que tanto para aquellos que tratan de luchar contra ello, que pueden incluso posicionarse en un lado, llegar incluso a un estado de fanatismo tal que tampoco sería la solución, o al de la pasividad en el lado contrario, creyendo de que esto es como un ensueño, estamos viviendo como en una película y que todo esto terminará cuando se acabe la vida, que tampoco es. Sí, abriendo esa puerta, muchos sienten ya saturada su vida, que no pueden asimilar tanto cambio, tanta modificación, y creen que, bueno, cuando, como dicen por aquí, el último que apague la luz y que no hay mal que 100 años dure, es decir, aquellos que creen de que cuando se les acabe la vida física ya podrán descansar en paz, ¿es así o continuará igual todo lo que es esta especie de caos? Dice que eso ya lo sabemos, dice que tanto nosotros que hablamos aquí como mucha gente puede que no le llegue esta conversación, pero yo creo que él dice que hay muchos que ya lo saben. Y dice que esto no termina cuando se queda aquí. Para algunos puede continuar el infierno en el que creían haber estado viviendo en el mundo físico. Sería como una continuidad de esa pesadilla. Para otros sencillamente sería un estado como de letargo, muy parecido a eso que llaman el mundo zombie. Seres que caminan por las sombras sin tener ni orientación
ni tener tampoco ningún ideario de hacia dónde ir. Dice que para otros sentirán que por haber abandonado el mundo por su propia mano, haber dejado la vida física creyendo que era un castigo, continúa al otro lado y se autoinfligirán el propio castigo a seguir. Dice que cada caso será distinto, pero no, por supuesto, no termina. Es decir, lo que está pasando aquí físicamente no está ocurriendo solo físicamente, sino que está pasando también como una guerra espiritual. Es decir, es en los dos terrenos, físico y metafísico, que tiene lugar esto. Dice que sí. Dice que aquí todavía hay algo parecido, como un pacto en el que, salvo por la decisión propia de cada individuo, el mal no puede arrastrar el alma hasta las profundidades. Pero dice que hay que tener cuidado, al otro lado sí puede ser factible que eso ocurra. Hay otros que ponen la esperanza en posibles energías que lleguen a través del universo, llamaradas solares, cambios cíclicos. Es cómodo depositar la esperanza en que el futuro pondrá remedio, o el ser humano tiene que espabilarse por sí mismo y no esperar que le quiten los problemas de encima. Otros. Dice que siempre ha sido preciso que el ser humano tomara la autorresponsabilidad, tanto de sus problemas como de su propia evolución. Dice que esto debemos tenerlo muy claro. Aquellos que ponen toda su esperanza en que llegado de fuera venga la solución, dice que van a tener que esperar y dormirse en el camino mientras esperan. No, dice que fuera puede llegar alguna que otra ayuda externa, pero siempre se dará en cuanto ya el ser humano se haya puesto en marcha, cuando ya tenga muy clara la decisión que quiere transformarse y transformar. Es decir, a veces a lo largo de la vida he ido viendo que se han puesto distintas metas salvíficas, como era el 2012, otros hablan que si las llamaradas solares, energías provenientes de fuera, cambios de ciclo. Esto solo es para tenerlos entretenidos y que de alguna forma continuemos durmiendo. No, realmente aquellas personas que aluden a estos ciclos, tanto solares como ciclos en fechas concretas, creen realmente en esto, pero dice que la prueba ya la hemos comprobado en tiempos, cambios de milenio y en distintos periodos. Dice que hay veces que sí hay pequeños ajustes y modificaciones, y dice que de todas maneras tampoco andan tan desencaminados, pero no a nivel global como para transformar y cambiar todo. ¿A qué se puede asir entonces la humanidad que pueda escuchar este mensaje para que tenga un poco de esperanza, pero esperanza objetiva, no simplemente fantasías de bienestares futuros? Dice que a Dios. ¿Ese sentimiento de Dios cómo se adquiere? ¿A través de una religión, una creencia, o tiene que ser una forma de estabilidad en sí mismo? No, dice que las religiones pueden ayudar a caminar y a conocer a Dios, pero dice que es una experiencia única, interna de cada cual. ¿Eso vendría en manos de recuperar una fe antigua, crear una fe nueva, o el ser humano tiene que buscarse el camino de encontrar a ese Dios? Dice que sí, es difícil mantener una forma de conexión individual y al margen del resto. Dice que no necesitamos más religiones nuevas. Uno a veces ve, por ejemplo, los creyentes musulmanes que son fieles a su doctrina, que intentan ser fieles a esa forma, digamos, de aferrarse a su tradición, a la sumisión al libro del Corán. ¿Este es un camino o es un camino también sin salida? No, dice que todas aquellas religiones pueden seguirlas, pueden hacerlo con una gran ímpetu en sus almas y una gran fe. Dice que esto, aunque puedan tenerlo, es solamente como el poder entrar en un lugar para compartir con el resto. Pero dice que son muchos los que, haciendo halago de esa fe tan fuerte, tan arraigada, dice que internamente siguen estando perdidos. No, pueden hablar de Alá, en este caso, de Dios, de cualquier otro Dios, de otra doctrina. Pero dice que esto lo hacen hacia afuera, como si fuera un Dios externo al que ni conocen y se aferran a él simplemente porque tienen la sensación de que tienen que estar cogidos a algo
importante más allá de ellos. En este caso hacíamos referencia al mundo musulmano islámico, pero en el otro lado, en el lado cristiano, que englobe incluso católicos y protestantes, esa especie de confianza ciega en la figura y en la persona de Jesús es adecuada, o hay que buscar un Dios detrás de esa apariencia de Jesús. Dice que la apariencia del Dios Jesús humano está bien y sus enseñanzas no solamente han transformado al mundo, y esto debemos tenerlo muy en cuenta. Y dice que son enseñanzas sanas, buenas, pero él está hablando de un Dios que engloba al Dios el Cristo, a Dios el Jesús histórico, a Dios el Dios poderoso y creador. Y dice que esta es una vivencia absolutamente distinta. Nada que ver, conseguir sus enseñanzas, es simplemente llegar a tener dentro de sí a ese Dios y experimentarlo. Y dice que estos son pocos los que lo consiguen. En este caso, a veces desde el catolicismo más tradicionalista se acusa a las personas que quieren despertar ese Dios interior como de seguir enseñanzas de herejías antiguas, como el gnosticismo. ¿Realmente está recuperando esas doctrinas antiguas gnósticas o es un sentimiento universal más allá de los nombres? No, dice que es algo más allá de los nombres, es un sentimiento real, auténtico. Dice que debemos entender que las religiones lo que hacen es tratar, ya sea de una manera o de otra, a través de sus propios dogmas, es como poder mantener en un pequeño o gran redil a todas las personas y que se mantengan unificadas en un mismo ideario. Aquellos que tienen una confesión religiosa, sea de la índole que sea, si intentan salir de ese estadio para poder experimentar, puede que sean o bien expulsados o bien que de alguna manera sean etiquetados. Y esto no es bueno. Dice que cada uno tiene que ser consciente, y esa forma de Dios dice que es muy parecida con lo que ha habido en los místicos de la historia en todas las religiones, que lo han vivido de manera individual y que nada han tenido que ver con sus respectivas religiones. Nos encontramos también en este tiempo que diríamos de mundialización, de globalización. Por un lado, ese control distrópico de la sociedad, pero también un auge de una especie de espiritualidad de mercado, de espiritualidad global, donde están englobados esos nuevos movimientos, incluidos los movimientos que salieron desde Estados Unidos. ¿Eso es positivo? ¿Ha dado a descubrir una nueva faceta o es también otra forma de tener controlada y apaciguada a la gente? No, dice que es una manera de mantenerla entretenida. ¿Cuál sería uno de los cauces para que podamos hacer brillar esa chispa divina y no perdernos en tantas distracciones? Dice que si la verdad ya la conocemos, dice que la conocemos todos, no solamente tú, nosotras dos aquí, todos. Y dice que ese sentimiento es lo suficientemente poderoso, debemos impedir que se quede ahogado, no es un afecto cálido de cara a otro ser humano. Y dice que es un cariño que ya el ser humano cuando nace lo tiene dentro de sí. Es que no hay más misterio. Pero una vez que se tiene identificado ese centro de gravedad permanente que diría el cantante y el filósofo, ¿cómo se potencia? ¿Cómo se hace que tome posesión de todos nosotros? Dice que permitiendo que se expanda, no teniendo temor a la hora de poder hacerlo cada vez más grande. Hay gente que tiene miedo a sentir hasta tal extremo que lo ahoga. ¿Qué diferencia hay entre ese sentir auténtico de esa voz de la conciencia con las distracciones que ofrecen los pensamientos, las filosofías, las ideologías, los cánticos de sirena de alrededor? ¿Cómo ayudar a discernir la voz auténtica de las distracciones? No pasa por la mente. Dice que es algo que se siente en todo el ser y no pasa por la mente. No se debe desmenuzar, no se tiene que comprender. Basta con simplemente sentir
ese estado de conciencia de ser permanente, o hay que alimentarlo como aquella semilla que tiene que germinar y tiene que crecer? Dice que eso tiene toda la lógica del mundo. No basta solo consentir, evidentemente se tiene que alimentar, se tiene que mimar, se tiene que guardar y se tiene que compartir. Y dice que se tiene que expandir sin miedo. Dice que esto no es posible si no se alimenta. ¿Ese alimento de dónde viene? Es decir, ¿cómo se genera esa alimentación del alma divina dentro de nosotros? Dice que solamente hay una palabra: cariño, amor. ¿Ese amor es un amor impersonal que puede cultivar uno solo, o tiene que extenderlo al estilo de Francisco de Asís de forma universal, o incluso puede retroalimentarlo a través de la unión de las dos polaridades, hombre-mujer? Dice que primero puede uno gestarlo dentro, puede luego compartirlo a través de las dos polaridades hasta el punto que pueda llegar esa fusión para luego que se pueda expandir como si estallase en un inmenso volcán. Y dice que también a nivel individual se puede compartir. Es que dice que todos los caminos son válidos para el mismo fin, que es poder ampliarlo más y más. Ese sería el punto de anclaje para no ser absorbido por esta especie de distropía tecnológico, estatalista o de control. Dice que mientras esté uno consciente, sintiendo ese amor, mirando más allá, porque es un amor impersonal, no es un amor dedicado a uno de forma individual, dice que esa parte ya llega por extensión. Dice que en ese momento todo lo demás se quedará como algo accesorio. Podremos seguir contemplando la tecnología, podemos hacer uso de cualquier cosa que llegue a nuestra mano, pero quedará como en un segundo plano. No será necesario abandonar el mundo, quedar aislados en medio de un desierto para que no caigamos en la tentación de quedar atrapados. En esta batalla que tenemos ante esta especie de futuro, digamos, preapocalíptico, el ser humano se encontrará solo se podrá contar con sí mismo, o realmente sentirá que está apoyado por parte de aquellos hermanos en la luz, sean de otras realidades, sean de otros lugares. Dice que ellos nunca han dejado de asistirnos. Aquellos que están ahora dominando al mundo son conscientes de que esta chispa, digamos, les hará frente. No son conscientes en absoluto. Ellos creen de que su plan irá hacia adelante y que se acabará imponiendo. Dice que sí, dejémosles que lo sigan creyendo. Ya en esto de aquí, ¿qué más Él nos puede aportar, digamos, para dar una luz a la esperanza, digamos, a esa chispa divina que habita dentro de cada uno? Dice que poco más puede decirnos, si es que nosotros tendríamos que mirar con otros ojos a nuestro alrededor para entender que esa chispa siempre ha estado ahí, que nunca ha dejado de estar ahí, que es no solamente la propia vida, sino también lo que nos permite la existencia. La negación de esa chispa divina es la necedad más absoluta. Dice que se asombra de ver que haya pequeñas lucecitas que brillan en el mundo y que no acaban de convertirse en auténticas hogueras. En este sentido, El proceso que aquí se gesta simplemente nos invita a que continuemos, que seamos persistentes. Dice que no podemos llegar a imaginar la necesidad que tienen muchos de alimentarse de lo que aquí se les puede ofrecer, aunque estén muy lejos. En este caso nosotros compartimos a través de la red estas informaciones y estos momentos. ¿Qué decirles a todos aquellos que lo puedan oír o lo puedan ver a posteriori? Dice que también ellos saben ya lo que tienen que hacer. Es importante que se pongan en marcha, es importante que busquen la manera de sincronizarse unos con otros, de crear una especie como de gran grupo para poder tener esa fuerza en la que apoyarse. Hay muchos que beben de esta información y tienen una gran carga de soledad
que no sienten el apoyo de sus gentes cercanas físicamente, y dice que por eso es importante de momento que les sigamos aquí, que tengamos este altavoz para ellos, pero dice que ya lo que nos ha dicho a nosotros sirve para todos. En este caso, ¿qué más aportar para ayudar, digamos, a mantenernos en el camino, para que la humanidad se mantenga en el camino y que no se deje caer en la manipulación y en el sueño? Dice que baste con que sigamos estando conscientes, que nos demos cuenta de que esto puede llegar a ocurrir. No merece la pena sacudir a aquellos que parezcan aletargados o dormidos. Dice que no hagamos el intento de despertarles. Dice que solo conseguiríamos un efecto contrario. Dice que es mantenerse ahí, ser un referente, es todo lo que de momento se nos pide hacer. Luego también hay una tendencia a quedarse encerrado. Antes hablábamos de la ciudad de los 15 minutos, a quedarse encerrado en medios urbanos y de ciudad. Tiene que volverse otra vez el ser humano a buscar el encuentro con la naturaleza y buscar una alternativa distinta a la urbe. No es necesario tener que salir, solo que sean conscientes de que nadie puede encarcelarlos en una ciudad y que no se les permita salir. Es una forma de control férreo, pero dice que esto no creen ellos que vaya a ser posible que ocurra. Es decir, ellos no creen que pueda haber personas que se reencuentren con la naturaleza y que dejen al margen a la sociedad. Podrá seguir habiendo gente que buscará la naturaleza. Es muy posible que a las gentes se les prohíba tener un vehículo con el que poder transportarse a otros lugares lejanos. Y aquí sonríe, dice, el ser humano adelgazará, volverá a caminar como lo hacía antes. ¿Qué más nos puede llegar a decir en este encuentro de hoy? No, dice que nos da un abrazo de luz a todos. En este caso le pediríamos que nos diera también su bendición a los aquí presentes y que también la hiciera extensible a aquellos que puedan oír esta conversación a posteriori. Bueno, dice que él no es quien para dar su bendición, él simplemente convoca a aquellos seres de luz que provienen y están por encima de él y de los suyos, y estos son los que van a brindarnos la bendición. No, es que ahora es como si se hubiera abierto arriba como un inmenso agujero y está empezando a caer un chorro, pero una cascada enorme. Parece como si fuera lava de un volcán, pero evidentemente no quema. Y se extiende como si fuera una especie como de abanico, pero todo completamente circular. Se expande por encima de nosotros y se va hacia todos los rincones, traspasando las paredes, traspasando la ciudad. Es que es de un intenso color anaranjado fuego, que es brutal, es una bendición. Dice que quema. Esto es lo que dice de fondo. Ahora ya no le veo, pero dice que quema impurezas. Y ahora ya está, una vez que ya se ha ido, nos ha dejado aquí toda esa especie como de... Es que no sé cómo definirla, me cuesta. Es como si fuera agua densa, de color anaranjado, rojizo, ya digo, parece como la lava de un volcán. Vale, pues ya no le veo, así que yo simplemente le doy las gracias. Le damos las gracias a todos.